hoy hablaremos acerca de sanar mis temores. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido temores? Yo creo que todos. Ninguno de nosotros nos libramos de sentirlos, porque somos humanos, porque la vida no es fácil, por lo tanto, estamos expuestos a un montón de situaciones que nos generan temor. ¿Bien? Es parte de la vida. Pero yo creo que el Señor quiere que terminemos este año en victoria. Yo creo que el Señor quiere sanarnos y que podamos terminar este 2024 con un corazón sano, libres, que Él pueda romper nuestras cadenas y terminar este año en victoria. A lo mejor para muchos este año no ha sido fácil, ha sido difícil, pero yo sé que cada uno de nosotros puede decir que Dios ha sido fiel, que Dios nos ha sostenido, que Él no nos ha desamparado, que Él ha estado con nosotros en todo momento. Él es fiel. Y yo creo que el Señor quiere intervenir en nuestra vida, en lo profundo de nuestro interior, y que podamos terminar este año en victoria. Con expectativas, con ilusión, esperanza, poder entrar en 2025 al mejor lugar, estando llenos de su presencia. Así que, bueno, vamos a entrar en el tema, sanando mis temores. Y el primer punto que vamos a ver es, ¿qué es el temor? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es el temor? La Biblia menciona dos tipos específicos del temor. El primer tipo de temor es el temor al Señor. Este tipo de temor no necesariamente es miedo o estar temerosos por algo, sino más bien es un temor reverencial. Tiene que ver con reverencia a Dios. Y una reverencia clara hacia su poder, hacia su majestad, hacia lo que significa Él, ¿no? Es esa reverencia, esa adoración, ese reconocimiento de que es Dios, que Él es todo, todopoderoso. El temor al Señor nos conlleva a nosotros muchas bendiciones y beneficios. Si nosotros vivimos bajo ese temor a Dios, seremos beneficiados por Él. En el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es decir, el temor a Dios nos lleva, ¿verdad?, a vivir bajo sus mandamientos. Cuando somos temerosos de Dios, nos convertimos en personas sabias que se sujetan a la palabra y a la presencia de Dios. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en Proverbios 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Y en Proverbios otra vez, el 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de muerte. Y por último, en el versículo 26 del mismo capítulo dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza que tendrán sus hijos. O sea, es decir, nos conviene tener esta reverencia al Señor. Somos beneficiados de reconocer a este Dios tan maravilloso y de sujetarnos a Él, a su voluntad, a sus mandatos, a lo que Él tiene preparado para ti y para mí. Nos conviene. Y el segundo tipo de temor que la Biblia menciona no es beneficioso en lo absoluto. Se refiere a tener un espíritu de cobardía que se menciona en 2 de Timoteo 1:7, porque dice así, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de temor no viene de parte de Dios.
Cuando estamos llenos de temor, tenemos que entender que ese temor no proviene de Dios. Cuando estamos ante una situación y tenemos que enfrentarla y estamos llenos de temor, tenemos que tener claro que ese temor no proviene de Dios. Porque la palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, Él nos ha dado poder, amor y dominio propio para enfrentar las situaciones de la vida. Pero sin embargo, algunas veces sí que tenemos temor. Yo no sé tú, pero yo muchas veces en mi vida he tenido temor. A lo desconocido, a lo que va a venir, a cómo voy a enfrentar las circunstancias que tengo que enfrentar. La verdad que he tenido muchas veces en mi vida ese temor. Pero debemos vencer ese temor. ¿Y de qué manera lo vencemos? Confiando en Dios. Es la única manera de poder vencer ese temor. En Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando Emmanuel, Dios con nosotros, llega a nuestra vida, los temores que podíamos tener en nuestro interior se disipan. Porque ese amor de Dios nos libera del temor. Y ese temor se va. Cuando tenemos un encuentro con el amor de Dios, todos los temores que tenemos en nuestro interior se tienen que disipar. Porque Él está con nosotros. Donde Dios está, no puede haber temor. En la Biblia menciona 365 veces la palabra no temas. Yo sé que a lo mejor esto lo han escuchado y es así. Es como que Dios nos dice, les voy a dar un no temas para cada día de tu año. Hay 365 no temas en la Biblia, pues bueno, uno para cada día. Es como que el Señor nos dice, mira, ¿sabes qué? No temas. Todos los días del año te voy a decir, no temas, porque yo estoy contigo. El temor se podría definir como miedo que se siente al considerar que algo es malo o que algo perjudicial va a ocurrir. Lamentablemente hoy en día se viven situaciones muy difíciles en este mundo. Cosas trágicas, una inestabilidad política, social, económica, laboral. Todo esto nos genera inseguridad en situaciones que se salen de nuestro control, que nosotros no podemos manejar. Esta semana hablaba con una hermana, ¿no? Y me decía que los contratos, y es así, los contratos son basura. Hoy te contratan y te dicen, mira, tienes contrato por un mes y ya el mes que viene veremos. Aquí hay una hermana en la iglesia que tiene un contrato cada 15 días. O sea, es decir, cada 15 días le dicen si va a continuar trabajando o no. Eso es una inestabilidad laboral que te puede producir temor, que te puede producir inseguridad. Porque estás siempre pensando, ¿tendré trabajo en 2 semanas más? ¿Cómo voy a cubrir mi alquiler? ¿Cómo voy a cubrir mis gastos si no sé si voy a tener trabajo la semana que viene? Y así nos enfrentamos muchos de nosotros a estas situaciones. O a veces hay temores, por ejemplo, como a la muerte, a la enfermedad, a la escasez, al sufrimiento. Tenemos temor a otras personas también de cómo pueden actuar contra nosotros. ¿Cómo será el día de mañana? ¿Qué nos deparará el día de mañana? Todas esas preguntas en el interior nos pueden generar temor. ¿Qué pasará si sucede esto o si sucede aquello? ¿No les ha pasado comerse el coco de esa manera? A mí sí. ¿Qué va a pasar si esto no se da, si esto aquí, si esto allá? Y estamos constantemente dándole vueltas a la cabeza sin saber qué va a pasar.
el día de mañana. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo que el día en que los vientos y las lluvias iban a venir y darían con fuerza sobre nuestra casa. Pero ¿sabes qué también dijo? Jesucristo dijo que si estamos bajo la roca, sobre la roca, perdón, puede venir lo que sea y nuestra casa no se va a derribar. Van a venir los vientos, el ímpetu del viento contra esa casa. Pero si esa casa está sobre la roca que es Jesucristo, nada ni nadie podrá derribar esa casa. Si somos capaces de fundamentar nuestra vida en el Señor, puede venir lo que sea, que esa casa no se va a derribar. Lamentablemente los temores se convierten en ansiedad y en angustia, generan innumerables preocupaciones y a veces nos generan una preocupación a tal grado que se nos hace difícil avanzar, se nos hace difícil continuar, porque esa angustia, esa preocupación es tan fuerte que nos paraliza. Si no vencemos este temor, si no lo vencemos, nos podemos enfermar. Y nuestro cuerpo reacciona, nuestro cuerpo habla. En algún momento nuestro cuerpo explota por algún lugar, porque es tal la preocupación, es tal el agobio que tenemos, que el cuerpo de alguna manera tiene que explotar. Lamentablemente el temor destruye la paz del alma, nos quita la paz. ¿No te ha pasado que estás impaciente? Realmente la paz de Dios no está. Pero a lo largo de la Biblia, Dios nos anima a no sentir temor, ni tampoco ansiedad, ya que como hijos suyos no tenemos razón para sentir miedo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amado, y Él está tan preocupado por tus situaciones, Él está tan pendiente, Él te ama, y Él jamás te va a dejar. Y como acabamos de decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Él está, Él no nos deja. Por lo tanto, no tenemos que ser esclavos del temor. ¿Por qué sentimos temor? ¿Por qué? ¿Por qué viene el temor a nuestra vida? Sentimos temor cuando no nos vemos capaces, cuando nos sentimos incompetentes, cuando aparecen situaciones en nuestra vida y nos sentimos incapaces de poder sobrellevarlas. Yo me imagino a David frente a Goliat. ¿Qué habrá pensado David de haber visto ese gigante? ¿Qué habrá dicho yo? ¿Qué habrá visto las piernas flaquitas? Poco músculo, a lo mejor no tenía nada de músculo. Dijo, ¿cómo voy a derribar a este gigante? Pero es que no dependía de él, dependía de quién estaba en él, del poder de Dios que se iba a manifestar a través de su vida. Y lo mismo pasa con nosotros. A veces la situación es verdad, es como un gigante y decimos, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? Pero debemos entender que el que pelea la batalla por nosotros es el Señor. Él está con nosotros. Nos invade el temor cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. Cuando dejamos de mirar a Dios y cuando comenzamos a mirar las circunstancias. Allí es cuando el temor se nos anida en el corazón. Yo lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar. Cuando estábamos en Málaga, yo creo que no tengo recuerdos de mayor escasez en mi vida. De verdad. Era meter las manos a los bolsillos y no tener ni siquiera un céntimo en el bolsillo, puras pelusas. Como dice Gonzalo, como Génesis, desordenadas y vacías. Veía mis bolsillos, pero de verdad, de verdad. Y yo tenía un conflicto con el Señor. Yo todos los días estaba ahí con el Señor, luchando. Yo abría mi nevera
Y era una nevera que ni moscas tenía. Vacía, vacía, vacía. Yo decía, pero ¿cómo es posible esto, Señor? Y yo ahí con el Señor tiraba, aflojaba. Yo decía, Señor, te hemos obedecido, hemos venido a España para servirte. Hemos dejado nuestra tierra, nuestra familia, nuestros trabajos. Gonzalo y yo siempre hemos trabajado, hemos tenido una buena situación. Y era como, Señor, lo he dejado todo y tengo que pasar esto y ni siquiera por mí, Señor, porque a mí me da igual si tengo para comer o no tengo para comer. Tengo dos hijas pequeñas, Señor, por favor. ¿Qué estás haciendo? Háblame luego, trátame luego, porque yo de verdad que no me voy a resistir. Lo que tú quieras enseñarme, yo lo quiero aprender rápido, porque no quiero seguir pasando por esto. Pero puedo asegurarles, hermanos, que no hubo un solo día que Dios no trajera provisión, que no viéramos el maná de Dios diariamente. Era cada día ver un milagro de Dios, cada día ver la provisión de Dios, cada día alguien me golpeaba la puerta y me decía, Katy, Dios me mandó, te traje esto. Me acuerdo una vez que nos llamó una chica de Chile que era de nuestra iglesia cuando nosotros éramos adolescentes. Habíamos perdido el contacto con ella por años. Y nos llama y nos dice, chicos, mira, he sentido de parte de Dios enviarles una ofrenda. Me acuerdo que fue una ofrenda como de 600 euros. Y fue así, o sea, yo trato de pensar cómo sobrevivimos ese año entero en Málaga. Y a veces no me cuadra, no me salen los números. Porque de verdad no fue ni Gonzalo ni yo, fue directamente Dios el que trajo provisión. Y mi temor, sí, yo tenía temor por mis hijas, yo no quería que ellas sufrieran o que ellas pasaran necesidad. Pero la verdad es que Dios fue fiel. Y en su palabra dice que nada nos faltará, que Él es nuestro proveedor. Y Él cumple su palabra. Por eso cuando estamos en situaciones así, tenemos que mirar a Dios, aferrarnos a sus promesas, dejar de mirar la circunstancia y mirarlo a Él. Tú me dices, ¿pero qué aprendiste en Málaga? Aprendí tantas cosas, tantas cosas. Fue mi escuela. En el desierto Dios me ministró tanto. Y yo puedo decirte que dejé de preocuparme, solté. Yo dije, Señor, si has provisto hoy, lo harás mañana, lo harás mañana, lo harás mañana. Y llegó un punto tal que yo ya me iba a acostar confiada en Dios, que Él había sido mi provisión hoy y mañana lo sería también. Depender de Dios, descansar en Dios. No nos queda de otra. Él es nuestro amado y jamás nos va a desamparar. Veremos 7 consejos para vencer el temor. El primero, debemos reconocer su presencia en nosotros e identificar por qué estamos atemorizados. Tenemos que pensar qué es lo que nos está provocando el temor, identificarlo claramente. Es decir, esto es lo que me está provocando temor. Y de esta manera reconocer que tenemos temor, pero de esa manera nos preparamos y nos disponemos para que nuestro corazón reciba la ayuda de Dios. Señor, yo tengo temor, es verdad, esto me está pasando, pero yo recibo tu ayuda, recibo tu provisión, recibo tu milagro. Me preparo de esa manera. Lo segundo es pensar y tratar de responder las siguientes preguntas. Yo cuando tengo temor me hago estas preguntas. Digo, ¿alguna vez te ha fallado Dios, Katy? Me autopregunto, ¿alguna vez Dios te ha fallado? ¿Y cuál es la respuesta? Nunca. Posiblemente el hombre sí te ha fallado, pero Dios jamás nos va a fallar. La otra pregunta que me hago es,
¿Ha prometido Dios suplir todas tus necesidades? Mi respuesta es sí. Dios siempre, siempre es nuestra provisión. Y su palabra lo dice. Soy tu pastor y nada te faltará. La otra pregunta que me hago, ¿cumple Dios sus promesas? Y yo pienso y digo, sí. A veces Dios se ha tardado, pero Dios siempre ha cumplido cada una de sus promesas. Otra pregunta que me hago es, si Dios siempre ha sido fiel, ¿por qué pensar que cuando más lo necesitamos, no será fiel? Si Dios ya fue fiel, lo será hoy, lo será siempre. La fidelidad de Dios nunca acaba. Y la última pregunta que me hago es, ¿nuestros temores son justificables? ¿Realmente este temor se justifica? ¿Y sabes qué? La respuesta es no, no. Porque tengo como Padre al más poderoso. Y no importa lo que venga, no importa las injusticias que nos toque enfrentar, Él es nuestro defensor. Él es el que pelea las batallas por nosotros. El otro consejo que debemos tomar siempre para contrarrestar el temor es orar. Cuando tengas temor, cuando te sientas atemorizado, ora a Dios. Entrégale tus cargas. Todas las circunstancias que estás enfrentando, entrégaselas al Señor. Y dile, Señor, mira, yo no puedo con esto. Me supera. Te entrego esta carga a ti. Eso nos fortalece, eso fortalece nuestra comunión con el Señor. Eso nos une mucho más. Otra situación es que no te consideres inferior o incompetente frente a aquello que te atemoriza. Pues Dios es quien te capacita. En Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, todo es todo. Dios jamás te va a hacer pasar situaciones que no puedas sobrepasar, situaciones que no puedas vencer. Si Dios ha permitido que vivas ciertas situaciones es porque Él te da las fuerzas para enfrentarlas. Él nos da las fuerzas. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, que ya lo he mencionado, pero quiero repetirlo otra vez, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no puede ser parte de nuestra vida. Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. El otro consejo es aférrate a la palabra de Dios y sus promesas. No hay mayor arma que su palabra en nuestra vida. La palabra de Dios nos habla de que Él nos ayuda a enfrentar toda situación. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo tanto, digámosle al Señor, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en tu poder. Yo creo en tus promesas. Me aferro a tus promesas. Tú has dicho que vas a proveer para mí, pues yo creo que vas a proveer para mí. Tú has dicho que vas a pelear mis batallas, yo creo que tú vas a pelear mis batallas. El Señor está con nosotros. La luz de la palabra va a disipar el temor, va a disipar todo lo que nos angustia, las tinieblas del enemigo que nos quieren agobiar. La palabra de Dios disipa y nos trae paz y descanso. Venceremos el temor confiando en Dios. En el Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo confío en ti. Me encanta. Porque la palabra no niega que nosotros no vamos a sentir temor. Porque somos humanos, el Señor nos conoce.
El Señor sabe lo que nos toca enfrentar, pero nos dice que confiemos en Él. Puedes tener temor, sí, pero confía en Él. Él está, Él está. Si me pueden acompañar los músicos, por favor. La confianza en Dios es la clave para ser libre del temor. Nuestra victoria contra el temor depende mucho de cuánto a través de nuestra vida hemos aprendido a confiar en Dios. Hoy muchos se desmoronan. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos, en sus propias capacidades, en lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Pero ¿sabes qué? Dios es soberano y Dios está por encima de todo. Él es el que reina, Él es el que está al control de toda situación. Y es verdad, escucharemos voces, este mundo nos gritará muchas cosas, pero la voz de Dios tiene que ser más fuerte en nuestra vida. Sus promesas tienen que ser más fuertes en nuestra vida. Sus palabras tienen que ser más fuertes en nuestra vida. A los hijos de Dios el temor no nos puede paralizar. Confiar en Él nos permite descansar sobre el hecho de que Dios siempre sabe lo que va a suceder en cada situación. Y su palabra nos llama a no temer, a confiar en su fidelidad, porque su presencia está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí donde estás, ponte en pie, vamos a orar. Yo te hago esta pregunta. ¿Acaso Dios no puede cuidar de ti? ¿Dios puede cuidar de ti? Claro que sí. Él cuida de nosotros. Ahí donde estás, quiero que si tú has tenido temor, puedas poner tu mano en el corazón y puedas clamar a Dios a esta hora. Él quiere sanarnos, Él quiere traer libertad. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu amor echa el temor, tu perfecto amor echa fuera el temor. Y hasta ahora, Señor, queremos descansar en ti. Queremos confiar en tu presencia, Señor. Las circunstancias muchas veces nos agobian. Las situaciones cotidianas de la vida muchas veces nos generan temor. Tantas incertidumbres, Señor, que vivimos día a día. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo resultará el trabajo? ¿Tendré trabajo el mes que viene? ¿Cómo podré pagar las cuentas? ¿Esta enfermedad se curará o no se curará? ¿Se podrán arreglar las relaciones con nuestra familia o no? Señor, tantas situaciones que nos toca enfrentar diariamente. Pero a esta hora, Señor, queremos hacer una declaración de confianza en ti. Señor, a esta hora entregamos nuestras cargas a ti, Señor. Todas las preocupaciones, todas las situaciones que a esta hora nos agobian, nos angustian. Señor, queremos descansar en ti a esta hora. Entregamos, Señor, el temor en tu altar. Obra en nuestra vida, Señor, obra en nuestra vida. Señor, gracias, 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 gracias por tu obra, Señor, en mi vida. Gracias porque enviaste a tu Hijo para que viviera y morara en mi vida, en mi corazón. Gracias, Señor. A esta hora yo te pido que traigas libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Jesús. Si hoy quieres pasar al altar y quieres entregar esta carga al Señor, puedes pasar. Vamos a adorar al Señor y en medio de la adoración, entrégale al Señor tus temores, tus preocupaciones. Descansa en Él, descansa en Él. Vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos, vamos a descansar en Él. Gracias, Señor.